Muy buenas a todos, somos Roti y Síncope. Muy buenas. Y hoy tenemos que hablar de una película que antes de su estreno ya venía con polémica. ¿Cómo nos gustan estas pelis, joder? Pues sí, somos un poco polémicos también tú y yo, pues las películas también nos gustan así. Se trata de Charlie 6, una película que se iba a estrenar en el Festival de Venecia, al igual que Érase una vez en Hollywood, la de Quentin Tarantino, la que también nos iba a hablar sobre un mítico personaje que asoló las calles de Hollywood en 1969. Se trata de Charles Manson, como el título dice, Charlie dice, un personaje bastante mediático, un asesino que muchos ya conocéis su historia porque se han hecho tanto películas, referencias, series, se han hecho libros, se ha hablado de Charles Manson hasta la saciedad. Pero esta película... Hasta en series de dibujos y todo han parodiado también la figura de Charles Manson por todos los sitios que se os ocurra siempre alguna pequeña referencia a Charles Manson. El propio Brian Hugh Warner, nuestro amigo Marilyn Manson, cogió el apellido para su mote precisamente de este asesino en serie. Siempre haciendo un paréntesis, siempre me ha gustado mucho la elección de este nombre artístico de Marilyn Monroe por la sensualidad y el erotismo que despedía su figura musical y su figura artística, y por toda la depravación, manipulación y misterio que envolvía a Charles Manson. Pero la película de la que hablamos hoy es de una directora que todos conocemos por una película que creo que le viene al dedillo. Se trata de Mary Harron, que es la directora... Harron, perdón. Que no entiendes ni tu letra. Ya. Mary Harron, que es la directora de American Psycho, una película que tenéis una autopsia por aquí por el canal si queréis conocer un poquito más. Pero no venía sola, ya que venía con el guionista de la propia American Psycho, Guinevere. Este señor solo he encontrado el nombre, es un señor sin bueno, apellido. iba a decir, todo el mundo esperábamos que dijera su apellido. Guinevere, y que viene la película esta de Charlie 6, está basada en un libro de un señor llamado Ed Sanders. Pero después de toda esta pedazo de introducción, ¿de qué trata Charlie 6? Bueno, pues en esta película nos cuenta la historia de la familia Manson desde la perspectiva de tres de sus miembros más jóvenes que actualmente están encarceladas. Voy a empezar hablando de esta película ya sin tapujos. No es spoiler hablar de la vida real y de las cosas que ocurrieron en un momento determinado de la historia. Esto no es como Érase una vez en Hollywood, no se inventan lo que ocurrió, sino que intentan ser lo más verídicos posibles. Y al igual que ocurrió con la película 22 de julio, una cosa que agradecemos de Charlie 6 es que no se va a posicionar en ninguna parte. Deja al espectador una libre interpretación sobre tanto las personas de la familia de Manson como del propio psicópata. Del propio psicópata y también desde mi punto de vista, de la protagonista central de toda esta historia, que es como una especie de terapeuta. En la película la definen también como una estudiante que lo que hace parece que es ir a cárceles de mujeres a educarles un poco sobre la vida, no solamente también académicamente en cuestiones más culturales, sino también un poco hacerles recapacitar sobre lo que han hecho, porque están ahí en prisión. La película será un poco conversacional en este sentido, y para mí esa figura ha sido la única que sobre todo al principio ha sido un poco controvertida, porque no entendía muy bien cómo se quería posicionar esta mujer o cuál era el papel de esta terapeuta, si pretendía salvarlas a ella, victimizarlas, o simplemente ser el nexo de unión hacia el espectador para contarnos el punto de vista de ella, y que nosotros, como bien dice Rotten, decidiéramos cómo queríamos juzgar. Esta película tiene altibajos que se notan, o sea, notas el ritmo de cuando una escena parece que va a ocurrir algo interesante o te están contando parte de la historia real que quizás no es tan común que se hable de Charles Manson y la familia, y momentos que se ve un poquito más de relleno, cosas que ya te han contado quizá hace 20 minutos, pero que pretenden abogar un poco más por el sentimentalismo, la cercanía hacia los personajes, pero que se hace sí, a mí también se me ha hecho un poquito lentita la película, a pesar de que no es especialmente larga. Me ha gustado mucho que hagan esa combinación de flashback, ¿no?, de la actualidad con ellas en la cárcel y su vida en prisión, y cómo eran 3 años antes, cuando todavía vivían esa especie de comuna hippie o de secta con el gran Charlie. Y sobre todo lo que me ha gustado, lo que más me ha gustado de todo es como todo el rato es una constante que ellas siempre dicen: Charlie say, es que Charlie ha dicho, es que Charlie dice, es que Charlie dijo. Todo es lo que él cuenta. Esa absoluta, esos diálogos de absoluta lavado de cerebro que tienen esas tías, está muy bien reflejado en la película, y a mí es lo que más me sobrecogió, me entristeció, me enfadó, me hizo sentir impotencia, me hizo sentir una mezcla de sensaciones bastante variadas, pero siempre desde un punto de vista de que yo a ellas no las veo como unas víctimas, ¿no? Técnicamente es una película bastante básica, es una película que no pretende abogar por el arte cinematográfico, por
por la fotografía increíble. No, técnicamente la verdad es que pues pasa bastante desapercibido. Mucho, no incluso... hay una fotografía que destaque, la banda sonora pues tampoco es que vaya muy allá, excepto una cosa que hablaremos ahora de Manson. La iluminación pues tampoco dice mucho. Bueno, y la localización es el rancho Spawn, ¿vale? No veremos Hollywood como pasó precisamente en la de Tarantino. Nada. Se centra básicamente en el rancho, en la familia y en nuestras protagonistas. Nuestro reparto tengo que recalcar a varios. Tengo que recalcar a la hija de Kevin Bacon. ¡Oh, qué fuerte que es la hija de Kevin Bacon! Susie Bacon. Me ha hecho una ilusión tremenda porque la ves a la chica y dices, joder, esta chica se parece a alguien. Claro, tiene una cara extraña y sí que es verdad que yo veía unas facciones raras y decía, joder, ¿qué facciones tan raras, tan poco comunes tiene esta chica? Y a nuestro Charles Manson, que es Matt Smith, que algunos lo conoceréis por ser el 11º Doctor Who. Yo lo he buscado y al parecer este chico fue el 11º Doctor Who. Era un chaval que realmente reencarna, creemos nosotros, bastante bien lo que fue la personalidad de Charles Manson. Acaba. En el sentido más frío de la palabra, todo desde el punto que se anecdótico, todo desde el punto más psicológico que nos han podido explicar tanto personas que lo conocieron como lo que se ha conocido de él a raíz de las entrevistas. En ese sentido, quizás no está caracterizado físicamente muy bien, pero sí la personalidad sí que me parece bastante cercana a lo que yo me imaginaba de este señor o que la mayoría hemos visto, como digo, en los medios de comunicación. Yo me he quedado un poco a medias con Charles Manson, dentro de que sí que me ha gustado, pero me he quedado un poco a medias quizás por esa falta de caracterización física que yo no lo veía claramente en la peli. Sí que cuando empieza tiene una parte que hace los gestos típicos que todos conocemos de Charles Manson, de ahí estás, de hecho tú has utilizado esas escenas de clip de asesinos en serie. Exacto, entonces me resultaban muy familiares a mí esas vídeos reales, esos clips reales de Manson siempre me han perturbado muchísimo. Sí que hace una imitación de esos gestos y también sobre todo de toda la labia y toda la palabrería absurda, porque en realidad Manson no decía nada, simplemente tenía una labia que enredaba y que te llevaba eso hasta a creer que iba a haber una guerra racial y que un Helter Skelter y que tú lo ibas a salvar y que te ibas a refugiar a sobrevivir en una cueva. O sea, cosas realmente absurdas como pensar que los ciervos les van a salir alas y van a volar. Y la gente se lo creía. Entonces, esa capacidad de manipular y de labia la he sentido a medias, no me ha llegado, a mí no me ha convencido, a mí no me ha manipulado, no me ha lavado el cerebro, no he sentido, no he empatizado con esas chicas, con las chicas de Manson que eran manipulables y que eran frágiles. No me ha dado esa sensación de tanta fortaleza conversacional, de tanta fortaleza psicológica como creo que yo tenía Manson. Exactamente, precisamente por eso esta película a mí es lo que me ha gustado. La reflexión que yo le he sacado a todo lo que he visto es justamente lo que dice Síncope. Creo que esta película, al no intentar crear un ídolo de Charles Manson, no crear al manipulador sociópata que inspiró a otros asesinos en serie, claro, y al final... pero tenían que haber mostrado eso en American Psycho, por ejemplo, aprovechando que también es de un psicópata y que también es de la misma directora. En American Psycho sí que sientes esa personalidad del psicópata y del líder. Yo aquí del líder solamente he sentido que era un músico frustrado. Ahí eso vengo, precisamente por eso que ha pasado es lo que esta película me resulta tan realista. Creo que la directora ha reflejado al humano de Charles Manson, no al personaje que se ha creado con los años, al personaje que una chica de 21 años se casó con él cuando tenía 80 o 70 y pico en la cárcel, al personaje que estas chicas de 15 años maleducadas e inmaduras se fueron a vivir la vida loca con él porque les daba sexo y drogas a cambio de una paternidad que para ellas era cómoda y a la vez social. De una paternidad y de una libertad totalmente irreal, porque ellas siempre en la película hablan de no, es que aquí podemos hacer lo que queramos, no tenemos que dar explicaciones de nada, podemos ser libres de todo ego y de toda atadura y tal, pero en realidad nunca eran libres porque todo tenían que consultarlo a Manson, cualquier cosa que tenían que hacer tenía que decírselo a Manson, y si él no se lo decía y ellos lo hacían por su cuenta, él se enfadaba, incluso las castigaba y en algún momento de la película les pegaba. Entonces no disfrutaban de esa libertad de comuna hippie que tanto también se vendió en la época. Si algo, cuando recordáis esta pregunta, alguna vez os
lo habrán hecho. Si pudieras hablar con alguien en la historia, ¿con quién sería? Yo tengo la manía siempre de escoger, digamos, a personas que han manipulado parte de la humanidad para su beneficio. Personas egoístas, personas como Hitler, precisamente. O Charles Manson habría sido uno de los que yo escogiera. ¿Por qué? Por la idea altiva que yo tenía, digamos, de la mente de este señor. Lo que ocurre con esta película es que he visto al humano y me ha resultado más real. Esta película consigue, al no convertirlo en un monstruo, en una persona capaz de todo para su beneficio, en una persona que simplemente tenía labia, un músico frustrado, convierte a esta película de Charles Manson en algo que para mí no ha conseguido. Algo más humano, más realista, más allá que el personaje que todos conocemos. Ahí está, creo que esta es la mejor película que refleja la mentalidad de alguien que la historia le ha convertido en lo que le ha convertido, que he visto nunca. Y no os equivoquéis, como película tiene millones de fallos de guión, de interpretación, de atmósfera, de música, de todo. Pero el concepto, creo que Mary Harron... ¿A dónde nos quiere llevar, no? A dónde nos lleva con Charles Manson, creo que lo ha hecho de 10. En ese sentido, para mí es de 10. De hecho, insistiendo un poco en lo que estábamos comentando, de hecho, el punto de inflexión que vemos en la película del comportamiento de Charles Manson ocurre después de que le nieguen grabar una canción o grabar un disco, grabar un single, mejor dicho, ¿no? Cuando le dan dinero en plan de toma, alimenta para el pienso de tus caballos y no te dediques a la música porque tampoco eres para tanto, ¿no? Cuando el representante famoso le dice eso, le rechaza, es cuando empieza ese cambio en Charles Manson, porque hasta entonces en la película lo que hemos visto era un poco paz, amor, sexo y drogas, no habíamos visto tampoco algún pequeño detalle así un poco más agresivo, un poco más directo de Manson, pero poco más, pero aparte de ahí es cuando ya él se inventa todo el rollo de tener que matar a los ricos, de tratarlos como cerdos, amordazarlos como cerdos. Y les empieza a enseñar a las chicas cómo apuñalarlos con esa rabia, con esa ira, hasta que al final ya les incita a matarlos, ¿no? Y asesinar, y ocurrió lo que todo el mundo sabemos con Sharon Tate y compañía en 1969. Decir por último que el tema del Helter Skelter, el racismo, el machismo que había detrás de Charles Manson, yo creo que en parte mucho era por la época que estaban viviendo, el tema de... Sí, es un reflejo de la época, la diferencia política y social que se vivía en ese momento, la liberación de los esclavos no hacía tanto tiempo, el cerca de la guerra de Vietnam, la época hippie, la libertad, digamos de que creo que Charles Manson, más que ser una persona más como él quería hacer aparentar, una persona de odio, un nazi, como él se hacía llamar, creo que una persona que se sumó a la moda de la derecha, digamos, a esa moda de estar manipulando a las personas con otro tipo de personas que a él le podían molestar por moda, básicamente. Simplemente creo que Charles Manson era un tío que, dentro de lo inteligente y manipulador que podía ser, que no lo niego, no creo que fuera lo que se dice. Todo por lo que os hemos contado. ¿Tú no crees que fuese un Ted Bundy? No es un Ted Bundy. Yo desde luego tampoco. Ted Bundy tenía unas características de una forma de ser bastante carismática y de ahí que pudiese hacer todo lo que hizo. Sin embargo, Charles Manson nunca tuvo la valentía para cometer esos asesinatos. Simplemente delegaba a sus conejillos de indias y a sus niñas, a sus groupies, delegaba incitándolas a lo que tenían que hacer. O sea, tampoco era un gran manipulador por excelencia. Simplemente se creó ahí ese conjunto de lo que él era con lo que ellas eran, ¿no? Por último, decir que en la cárcel se inventó que había matado a alguien, que por ahí le decían que lo que sabemos todos, Charles Manson nunca ha matado a nadie. Él se inventó que había matado a alguien, pero ni los policías, ni los jueces, ni nadie le creyó. Para que veáis hasta el punto que este señor fue decayendo y que lo que sobrevivió fue un mito. No un psicópata. Por último, ya para acabar, quería hablar un poco de las escenas, resumir un poco las partes de las escenas de ellas en la cárcel. La verdad que son bastante tiernas, si se puede decir ese adjetivo. Y ellas pues en todo momento se comportan bastante bien, manteniendo ese papel de chicas inocentes y chicas ignorantes que no se han enterado de nada de lo que han hecho. Por eso está ahí el papel de esa terapeuta que simplemente hablará con ellas para darles a entender y entrar en el mundo real y que vean que han matado a gente inocente de una forma brutal, porque alguien absurdo, tonto, les ha dicho que lo hagan, ¿no? Ese momento en el que la terapeuta se da cuenta de que ellas viven en el mundo de Yuppie y que así parece repetirse un mensaje en la cabeza continuamente y no darse cuenta de lo que han hecho, cuando la terapeuta dice, joder, es que lo que les estoy haciendo es abrirle los ojos y que vean la realidad, ¿no? A partir de que se den cuenta de lo que han hecho, nunca van a poder vivir con ese peso en su conciencia y nunca van a poder
sobrellevar lo que han hecho en realidad, ¿no? Entonces, joder, no sé si quiero hacerles eso. Ese es un punto también bastante interesante de esta protagonista, donde se plantea si realmente tiene que dejarlas vivir en su mundo yuppie o hacerlas entrar en el mundo real, ¿no? Son estas chicas... Asumir responsabilidades. Exactamente, te pregunto, ¿son estas chicas víctimas o son... asesinas. Bueno, yo creo que asesinas son sí o sí. Sí Eso o sí. creo que no debería haber ¿Pero dudas. son víctimas? Porque de hecho ellas mataron. ¿Son víctimas? Para mi gusto, no. O sea, yo creo que no es una excusa. Que sí que eran unas niñatas demasiado jóvenes, inocentes, frágiles. Otras que quizás ya tenían un pasado un poco más de chicas que habían sido pues maltratadas o abusadas y que buscaban esa figura paterna, como tú dices, que las cuidaba. Pero aún así, algunas de ellas tuvieron oportunidad de marcharse, no lo hicieron. Creo que al final cada uno tiene que ser responsable y asumir sus actos y no quedarse como, es que me manipularon, es que me dijeron, es que en ese momento no pensaba. No, creo que eso no es una excusa. Tienes que cumplir y asumir lo que has hecho, y creo que es, bueno, lo que se hizo, ¿no? Cumplir la condena de estas chicas. No las condenaron a pena de muerte, pero justo en esos años en el 72 se quitó. Me alegro, no estoy en contra de la... Estamos en contra de la pena de muerte. Estoy en contra de la pena de muerte, pero bueno, se ha pasado toda la vida, un montón de años en el corredor de la muerte y después en una cárcel con el resto de mujeres. En la actualidad hasta siguen allí, ¿no? 2 de ellas. Estoy de acuerdo absolutamente, no son víctimas, pero la película os dejará esa controversia. Sí, y es lo bonito, que le deis vosotros. Y quizás alguno de vosotros que la ve como víctima, lo veis, sí, la veis realmente como víctimas y os dan pena. A mí hasta cierto punto me enternecían, que no me claro, daban pena, pero creo que están bien como están, donde están y cómo se les condenó. También me da pena al músico frustrado que no le dieron la oportunidad de hacer... que por eso hizo un clic y decidió vengarse de los ricos, ¿no? Exactamente, es una víctima él también. Claro ¿Entendéis el concepto? Claro, ¿no? que no. Así que muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Esperemos que si veis Charlie 6... ¿Qué nota le pones? Un 8, le he puesto un 8. Hostia, un 8, le pongo mucha nota por... realmente... Estás últimamente que lo tiras, ¿eh? Sí, pero le pongo mucha nota porque, de verdad, porque para mí ha sido muy original la forma de tratar a Charles Manson, igual que hizo 22 de julio. Sí, es muy interesante. Me ocurre lo mismo. Y seguramente esta película la criticarán en el sentido Absoluto. ese de que se victimiza a la gente y Charles Manson, no sé qué. Pues no se crea un monstruo, no se le llama monstruo en la película. No hace falta crear un monstruo de alguien que ya está catalogado como un ser malvado. No hace falta que sean que te digan obviedades. Quiero ver un punto de vista diferente de una historia que es mediática y que ya me la han contado de todas las formas posibles. Y en ese sentido es muy interesante. Yo le doy un 7, no tanto como tú, pero a mí me parece también muy interesante. Es más objetivo tu 7 que mi 8, todo se ha dicho. A mí me ha parecido muy interesante y vamos, hasta me atrevería a decir que a pesar de lo lenta que me ha parecido, la volvería a ver. La volvería a ver absolutamente. Sí. Así que como siempre, muchas gracias a los Patreon por llegar hasta aquí, a los nuevos subs, a los de siempre, a Mari Harron, por favor sigue haciendo películas, tú vas la última, porque... Tú eres la más importante. Claro. ¿Habéis visto qué fácil es manipular? Qué bien queda eso. Dicho esto, muchas gracias a todos, como siempre. Ya me has hecho sentir especial. Ya está. Mátame a alguien. Gracias, Síncope. Como siempre, a ti, Roger. Y nos vemos en la siguiente. Venga, agur. Muy buenas a todos, somos Roti y Síncope. Ay, qué cansado estoy, Roti. Lo has dicho de ganas. Porque para no pegar el grito del principio. Igual, a todo el mundo le gusta el grito y mi cara así de susto. Sino también un poco hacerles recapacitar sobre lo que han hecho, porque está... Esta película dura 110 minutos, es decir que se notan esos 110 minutos. Una película que el ritmo es bastante... tiene altibajos bastante presenciales, tiene momentos que... ¿Qué? Tiene altibajos bastante presenciales. ¿Cómo lo diría? Es muy raro. ¿Por qué? Tiene altibajos no presenciales. Como que se notan. Sí, que se notan. Claro, es que queda mejor.